Cuando nosotros hablamos de la dignidad de la persona, tenemos que entender todas sus dimensiones. No solamente el lugar que el hombre tiene en el plan de Dios, o no solamente el don con el que Dios nos embelleció, sino todo lo que implica en la moral la dignidad de la persona. Ustedes al principio les decía que es una sola materia, pero que tiene tres cosas, está dividida en tres partes, pero el lenguaje para las tres materias, para las tres partes en la materia, es lo mismo. La dignidad de la persona, vamos a entender primero qué es dignidad. Y la dignidad significa que es algo valioso, lo que es estimado o considerado por sí mismo. Me gusta mucho la respuesta del concepto de la palabra dignidad porque pone dos cosas de manifiesto. Número uno, es algo valioso y es algo estimado por sí mismo. No es alguien que viene y me lo da. No es como darle al valor de la libra de azúcar o al valor de la gasolina, que según la situación del país es el valor que va a tener. A la dignidad nadie le asigna su valor, sino ya viene implícito en él. Y cuando yo digo ya viene implícito en él, entonces comprendo la intervención que desde el origen Dios le dio al hombre. Hace un momentito les dibujaba a dos monitos, a Adán y a Eva, que desde su origen de la creación, desde el origen suyo, Dios ya había bendecido con esa misma dignidad. Así que no olvidemos las dos palabras, valioso y que trae consigo mismo. Claro que no estamos en un taller de autoestima, pero sí entendemos entonces que no necesitamos mendigar el valor de los otros o el reconocimiento de los otros, puesto que yo valgo por lo que Dios ya me ha dado en mí, ¿sí? Eso se entiende como dignidad. Ahora comprendo un ejemplo. Cuando me dicen, diácono, no aplaste la dignidad del hermano. Claro que yo aplasto de la dignidad del hermano cuando no le doy el lugar que le corresponde. Porque el hermano sigue siendo hijo ¿de quién? De Dios. Vean que en sentido estricto utilizamos esta palabra para los bautizados. Cuando bautizamos o nos han bautizado o vamos acompañando a alguien que va a bautizar, el sacerdote dice, ahora sí, todos estos hijos tienen la dignidad de ser hijos ¿de quién? De Dios. Oh, todos tenemos esa dignidad. Entonces vean, si hablamos de dignidad en el sentido de la persona, todos los tenemos por igual. Pregunto, ¿el sacerdote tiene más dignidad? ¿Sí o no? No, el sacerdote también tiene la misma dignidad. ¿El niño tiene la misma dignidad? Sí, tiene. Todos tienen. Entonces entiendo el uso de la palabra dignidad, lo valioso y lo que no lo recibí de los otros, de lo que viene por mí mismo, de lo que Dios ya me dio a mí. Y dice de otra manera, la dignidad humana radica en el valor instituible que corresponde al hombre en su razón de ser. Filosóficamente, lo que radica en el hombre en su razón de ser, por ser persona. Desgraciadamente, esta dignidad en el sentido práctico no se entiende. Hay en unos lugares, no solo en Estados Unidos, que cuando la mamá está en gestación y logran ver que el niño viene con algún aspecto que va a generar una consecuencia, ¿qué es lo que les recomienda el doctor? Abortar.
porque piensan que ese niño no va a tener la misma dignidad. Sin embargo, lo que la iglesia hace entender a toda la humanidad es que aunque este niño tenga alguna carencia y desarrolle otras habilidades, porque una carencia es que no pueda hablar, pero va a desarrollar otras habilidades. Desarrolle otras habilidades, no por eso va a tener una dignidad inferior, sino la misma dignidad. Los que han leído el librito Inculturar la Iglesia en lenguaje amatuliano, presenta a un tal Miguelito el Changuito, así literal, Miguelito el Changuito, que sus papás lo tenían amarrado por su manera de verse. Pero cuando llega Padre Antonio, que es el Padre Amatuli, al pueblo, se acerca con Miguelito el Changuito y hace que Miguelito el Changuito sea respetuoso, se sienta querido. Entonces lo único que hace Padre Antonio ante Miguelito el Changuito es reconocerle que su dignidad, aspecto que el físico de los papás les espantaban y hacían que se avergonzaran de él, por eso lo tenían amarrado. Y viene la actitud de repudio de Miguelito el Changuito, portarse mal delante de quién, de las personas cuando tenían visitas en la casa. ¿Sí me explico? Muy bien. Ojalá que esta palabrita, dignidad de las personas, queda entendida para nosotros comprender fácilmente cuando lo estemos involucrando en los siguientes. El hombre vale por lo que él es mismo, por ser. Ya hemos visto en lo que lo caracteriza al hombre en su persona, naturaleza y persona por su voluntad. El problema es que la dignidad de la persona se altera, no se altera en el sentido de enojo, sino crece cuando le acompaña la palabra naturaleza y voluntad. Porque esta dignidad de persona, o la dignidad del ser humano o de la persona, tiene su propia naturaleza, pero también tiene su propia voluntad. Que cuando no se entiende la naturaleza, cuando no se comprende la naturaleza de la dignidad de la persona, hace que se borre. Es curioso, estaba yo caminando en Georgia por el mes de octubre y íbamos cruzando el semáforo, la persona que me llevaba, y por ahí sale un señor como de 60, 65 años, vestido de mariposa, con unas cosas, ¿cómo se llama lo que tienen las mariposas? Las antenitas. ¿Me explico? La sociedad y el gobierno dicen que si él se considera niña, se considera niño. Y si se considera menor de edad, es menor de edad, aunque ya tenga ¿cuántos años? 65. El problema es que él no hace valer su naturaleza misma de dignidad de ¿qué? De persona. Él mismo hace su naturaleza que esté confundida. No es que Dios la haga, no. Es Él que hace que la dignidad, su naturaleza, no se comprenda. Y es cuando la voluntad se entorpece. No es la voluntad de los otros, es su voluntad. Y es por ello que no existe una mala voluntad. A veces nosotros tenemos el error de decir, es que lo hice sin querer queriendo. No, no hay mala voluntad. Fue tu voluntad, no es que fue sin querer queriendo. Tú sabías, ¿verdad?, que si le pisabas más al carro, ¿qué ibas a hacer? Vas a chocar. Tú sabías que si marca el freeway 70 y vas a 85, ¿qué va a pasar? Te van a dar un ticket, lo sabía. Y le vas a decir al policía, lo hice sin querer. No, sí sabes, sí sabes. ¿Me explico? Y esto hace que la dignidad de nosotros no tenga el valor
porque Dios lo dio. Pero no es culpa de los otros, sino es culpa de nosotros mismos, del que entorpece su dignidad. Pero ojo, todo lo queremos salvar con algo que se llama ignorancia. Y los cristianos le culpamos a alguien que se llama el diablo. Cuando ni el diablo, no sé porque sea yo su abogado, tiene la culpa de ello. Simplemente no entendemos nuestra naturaleza y no comprendemos nuestra voluntad. Pero ya Dios nos los dio, Dios nos capacitó. Por eso decimos que somos imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y algo más, la dignidad es libre. El hombre digno, la dignidad en el hombre desarrolla su libertad. Entiendas entonces que al ser cristiano no somos títeres de Dios. Aquí ya vayan llenando su maletita, porque entonces van viendo que la dignidad de la persona en el aspecto sexual no hace que nos aislemos o solamente nos pongamos en una manera en el que Dios quiere, no, sino es en el que embellece mi dignidad por ser libre. Dios no nos hizo títeres. Ojo, las nuevas corrientes filosóficas que son populares, el feminismo y otras corrientes, dicen que la iglesia hace que las personas se vuelvan títeres, hacen que las personas sean seres que no piensen. No, la misma dignidad en la vida de la iglesia se respeta mi libertad. Nadie está obligado, todos somos libres. Entonces entiendo mi dignidad, que habla de una naturaleza, que habla de mi voluntad y que me hace ser persona libre. Y que no porque yo no lo conozca quiere decir que es culpa del diablo o es porque yo no lo quería, no. Por eso nuestro deber es conocerlo. Por eso nuestro deber es empaparnos de eso. Y todos tenemos, no la obligación, me atrevo a decir, el compromiso de conocerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso es la dignidad. Dignidad que lo tiene hombre y mujer. Aquí no es más ni menos más, es igual. Como resultado es igual. Entonces Dios propuso igual. No, entiéndase en cuanto a dignidad. Hombre y mujer tienen la misma dignidad. Claro, porque no quiero que lleguen a pelear con el marido ni con la esposa. Roles diferentes. ¿Sí me explico? Los roles son diferentes. Cuando vean, los roles son diferentes. Cuando ves al hombre, a la mujer, que está la mujer embarazada y que le va acompañando, le decimos lo correcto. Están embarazados, ya menos van a ser papá. El que se saca de onda y mira la panza es el hombre y dice, no, yo no. Sí, los dos están embarazados, pero el rol de la mujer es que está en gestación. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Sí se entendió? Sí. Muy bien. Es que se me quedan mirando y digo. Muy bien. Ahora, la dignidad de la persona hace que se desarrollen principios. La dignidad de la persona desarrolla principios. ¿Y cuáles son los principios o qué implica esos principios? Los principios que implican la dignidad de la persona son respeto,
Otro de los principios que va a indicar la dignidad de la persona sería benevolencia. Ahorita los explico. Otro principio que integridad, justicia, y utilidad. No me gusta mucho esa palabra utilidad, pero la tengo que explicar. Muy bien. ¿Por qué los principios en la dignidad de la persona es importante que nosotros lo observemos? Porque cuando no se entienden los principios, lo único que hacemos es hartar a los demás. Desgraciadamente, no todos en la vida cristiana, ni a nivel personal, toman quizás estos talleres. Ni todos tienen la posibilidad de acercarse al magisterio de la iglesia y de entender lo que la iglesia propone. Y es allí en donde entra el primer principio en la dignidad de la persona, el respeto. Si yo me hubiera bajado del carro cuando estaba en la ciudad de Georgia y al señor de 65 años le hubiera dicho: quítese el traje de mariposa y póngase un pantalón y una camisa, ¿estoy respetando? No. Parece que no estaría respetándole. Sin embargo, en el papel que desarrollo en la sociedad y en mi calidad de ser misionero, siempre tendré que aguardar por la dignidad de la persona. Lo quieran o no lo acepten, siempre tengo que hablar de la dignidad de la persona. Pero no puedo ser piedra de tropiezo en ir para con los otros. Es lo que está ocasionando todas las corrientes que están en contra de la dignidad de las personas, que no saben respetar. Qué bueno que se manifiesten, pero que no saben respetar. Porque a los primeros que atacan, ¿a quiénes son? A la vida cristiana. Háblese de los católicos o todo de los que aguardan el cristianismo. Háblese como por ejemplo ahora en Chile, que quemaron iglesias y tantas cosas. Ese es el problema, cuando no se mira. Y esto hay que observarlo, porque a veces ocurren problemas similares, pero en dimensión bien pequeña. Cuando encontramos que en la familia hay alguien que se quiere casar con una persona del mismo sexo, inmediatamente lo jactamos, ¿no? Y con esta frase de ¿te vas a ir a dónde? Al infierno. ¿Sí me explico por qué la dignidad de la persona? Número 2, benevolencia. El mismo gesto de la caridad cristiana o del hecho de lo que Dios me ha dado, tiene que abrirse esto en mi dignidad, ser benevolente. Y desgraciadamente no todos comprendemos las cosas desde el mismo momento como yo lo entiendo o como tú lo entiendes. Por eso hay que tener tantita benevolencia, porque quizás los tuyos en tu casa no son como tú. Primero, no están metidos en el grupo de apóstoles de la palabra, en donde se sabe la Biblia al derecho y al revés. Segundo, no fueron al taller de moral, ni de la persona, ni social, ni del aspecto de la sexualidad. No entienden. Por lo tanto, tengo que ser benevolente. Porque lejos de decir, se hace así, 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 y así nada más. No. Sino tengo que enseñar. Es lo que hoy están haciendo muchos que forman parte de la iglesia y que desgraciadamente lo único que quieren es adoctrinar. Todo se va a hacer porque así la iglesia lo manda. Una frase popular: chamaco, ven a rezar. ¿Y el chamaco tiene que qué? ¿Que venir a qué? A rezar.
Es diferente cuando tú lo invitas, ven, vamos a rezar. El chamaco va porque tiene un poquito más de, oye, me invitaron, pero cuando yo lo obligué, es como que tengo que ir. Y peor si hace la oración de 1 hora, tengo que quedar. ¿Me explico? ¿No? Por lo menos un poquito de ¿qué? De benevolencia. Tanto en el aspecto de esta misma acción, ¿no? O sea, saber, entender, comprender que no todos van al mismo paso que yo voy. Tercero, integridad. Es curioso, pero cuando la dignidad de la persona se comprende, no solo se acepta un 80% y un 20% se denigra, no. Se entiende a su totalidad. Un 100%. No es que esto sí voy a cumplir y esto no voy a cumplir. Es su totalidad. ¿Sí? Aquí aclaro. Hay cosas que no vamos a estar a favor con la iglesia. Pero no porque yo no esté a favor, no lo voy a enseñar. Yo lo tengo que enseñar como la iglesia lo manda, lo prescribe, no como son mis ideas. El problema de muchos predicadores es que hoy en el campo de alguna enseñanza, cuando no se tiene la integridad con la iglesia y no se comprende la dignidad de la persona, el 50% es lo que ellos piensan y el 50% lo que la iglesia enseña. Vean cómo afecta cuando no es íntegra la enseñanza, cuando la dignidad solo mira un porcentaje y el otro lo devalúa. Y la justicia, ¿sí? La dignidad de la persona mira la justicia. Entre otras palabras sencillas, no la ley del cangrejo, ¿sí? No la ley del cangrejo. La dignidad de la persona no es unos avanzan para que no te jalo la pata para que caigas y yo vaya por delante. Eso no mira la dignidad, eso no tendría que ser en cuanto a la dignidad de la persona. Es lo justo. A ti esto, a mí esto. Es lo justo. Porque esto mira la dignidad. Estos son los principios de la dignidad y la utilidad. La dignidad de la persona hace que todos seamos importantes. Yo cambio esta palabra de utilidad por importancia. Todos somos importantes en el campo de la dignidad de la persona. Viene un efecto que quizás nosotros tenemos. Los principios que la dignidad de la persona guarda es lo que el apóstol Pablo manifiesta a los corintios con una palabra sencilla: el amor. Y el amor en su categoría de eros, filial y ágape, en sus 3 categorías: eros, relación; filial, amistad; y también el ágape. Funciona en ese sentido. ¿Puedes repetir? Eros, filial y ágape. En esos 3 sentidos se abraza el amor en cuanto a la dignidad de la persona. Hijo, relación. Amistad, familia y conyugal, sexual. Se abraza en los 3. ¿Por qué te explico esto? La dignidad de la persona se entiende en estos 3 vértices en este sentido. Yo sé que es una persona casada, por lo tanto, su dignidad no la voy a aplastar, porque es una persona casada. Y sé que tampoco voy a aplastar la dignidad de su compañera, ¿sí? Porque es una persona casada. Si sé que es una persona que
que es soltera, hay una manera de relacionarnos con esta persona. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Dejo a un lado esto es como recordar lo que ustedes ya vieron en moral. Prácticamente es eso. Ahora les van a hacer llegar, gracias a Dios, 4 hojas. Hemos terminado como un breve recorrido de lo que implica la moral sexual. Después de esta mesa o compartir este punto de discusión y escuchar comentarios, vamos a iniciar con el primer apartado, que es la ética sexual. Hay una aportación del Papa Benedicto XVI sobre qué es moral sexual. Si no algo faltó de lo que expliqué que se comprendiera en la introducción, ojalá que en equipo, comentando estas 4 hojas y después participando de lo que ustedes también entendieron, enriquezca mejor la comprensión que hemos tenido. Hagan sus equipos, hagan equipos de 4 personas.